Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, grupo 2. De acuerdo a las anotaciones que tengo, con ustedes hemos visto el método de la energía, aplicaciones numéricas, y también hemos visto lo que es la influencia de la fuerza de corte en el pandeo. Nos faltaría algún ejercicio numérico de aplicación numérica para terminar esta parte de las barras. Entonces, la aplicación numérica que vamos a ver de este tema es el siguiente. El numeral 332 es una aplicación para ver un resumen del comportamiento de 4 barras en 4 condiciones de apoyo diferentes. De hecho, comparando su capacidad de carga, considerando el efecto de corte y sin considerar el efecto de corte. Dice el problema. En una barra prismática de longitud L, 390 centímetros, apoyada en sus extremos como en la figura 332R, incisos A, B, C, D, y bajo la acción de una fuerza axial compresora P, determine su capacidad de carga crítica de pandeo en cada caso. 1. Sin considerar el efecto del corte generado por la deformación lateral. 2. Considerando el efecto de corte generado por la deformación lateral. 3. Comparar los resultados de los casos A y B y emitir un criterio, opinión. Cuando B es igual a 20 centímetros, H 30 centímetros, sigma de tracción compresión 2.450 kilogramos, E módulo de elasticidad 704.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, G 280.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y alfa coeficiente de forma igual a 1,5. Dice, esta es la figura correspondiente a ese problema. Tenemos, esta es la figura 332R, la que le corresponde a este problema. Y nos piden que determinemos el inciso A. Este es una barra empotrada en su apoyo inferior y libre en la parte superior, la que soporta una carga de compresión P. Está referida a los ejes X, Z, Y, Z, X longitudinal. El inciso B es una barra de la misma longitud, mismas características de sección transversal al ejercicio del inciso A, solo cambia, las cargas también son las mismas, solo cambia el sistema de apoyo. Esta barra está apoyada en sus dos extremos en apoyos fijos. El inciso C, misma barra, misma longitud, mismas condiciones de carga, P, solo cambia apoyos diferentes a los otros. Empotrado en su extremo inferior y un apoyo fijo en su extremo superior. El inciso D, misma barra, misma longitud, misma sección transversal, mismas condiciones de carga, P y P, en ambos extremos, solo cambia las condiciones de apoyo. Esta barra está empotrada en su base y empotrada en la parte superior. En estas condiciones, de acuerdo al enunciado,
Nos piden encontrar las cargas críticas de pandeo para estos 4 casos sin considerar el corte. Luego, considerando el efecto de corte. Luego, comparar los resultados entre estos elementos y emitir un criterio, una opinión respecto a qué es lo que ocurre. Entonces, para la solución de este problema, yo aquí tengo un cuadro resumen de este comportamiento y vamos a indicarles cómo van a ir haciendo para verificar estos valores. En general, cuando vimos lo que es la determinación de la carga crítica de pandeo por método de la elástica, habíamos planteado en base a un factor de forma denominado K. Una vez que encontramos la carga crítica de pandeo para un empotrado libre, que era igual a la carga crítica de pandeo igual a pi cuadrado e I sobre 4L cuadrado, luego habíamos dicho que esta cantidad de carga que no depende de la calidad del material, sino de su relación de su sección transversal o su longitud con respecto a su longitud, hecho que genera la estabilidad elástica, no incorpora la resistencia. Entonces decíamos que para validar esta carga, para que este pandeo esté dentro de términos seguros de comportamiento, deberíamos encontrar una forma de validarlo a través de comparar esos resultados con la resistencia del material. Y entonces optamos una carga crítica de pandeo para un estado de la ecuación fundamental de columnas, que es el caso de apoyos, para este caso, el B, para el que su carga crítica de pandeo es igual que P crítico, sin considerar el corte, es igual a pi cuadrado e I sobre L cuadrado. Entonces partimos de esta ecuación y determinamos, para poder validar, comparar el esfuerzo crítico. Dijimos, bajo cargas axiales, el esfuerzo en cualquier elemento sometido a carga de compresión es igual a la carga dividido sobre su área. Eso dijimos. Por tanto, el esfuerzo crítico tiene que ser igual a la carga crítica sobre el área. Entonces reemplazamos la carga crítica y nos salió una ecuación en la que separamos lo que es la parte de el inverso de las relaciones de Cortés. Y determinamos lo que era R sobre L, que multiplicaba un factor para determinar la carga crítica de pandeo. No, sí, la máxima limitada por lo que es el esfuerzo. Entonces en eso aparecía R sobre L elevado R menos radio de giro sobre L dividido, que es elevado al cuadrado. Es el inverso de la relación de esbeltez. Por tanto, decíamos, si incorporamos en esta ecuación un factor denominado con la letra K, como esta que estoy indicando, y que le vamos a llamar factor de forma, esa ecuación que nos representa el esfuerzo crítico para un elemento con apoyos fijos en ambos extremos, si en esa ecuación le reemplazamos K, esa K debe ser igual a 1. Si hago similar análisis para el caso del empotrado libre, desarrollo la carga crítica de pandeo en la ecuación del esfuerzo pi cuadrado por EI sobre 4L cuadrado, me va a parecer que en la ecuación del esfuerzo crítico, la rigidez sobre 2L elevado al cuadrado.
Y entonces aquí ese factor de longitud K va a tomar un valor de 2. Si eso hago para el caso del empotrado y apoyo fijo, donde la carga crítica de pandeo es igual a pi cuadrado e i sobre 0,7 de L al cuadrado, y reemplazo esto para validar a través del esfuerzo crítico, ese esfuerzo crítico me va a salir en función de la relación de esbeltez afectado su longitud por un factor de longitud que ha de ser igual a 0,7. Entonces K para eso va a valer 0,7. Y hago lo mismo para el empotrado en el que el factor de longitud me va a salir 0,5. Y esos valores están aquí. K. K para el caso A, empotrado libre 2. K para el caso B, apoyo fijo 1. K para el caso empotrado, apoyo fijo 0,7. K para el caso empotrado 0,5. Factor de forma. Entonces decíamos, si de esta forma estamos limitando el funcionamiento de esa ecuación en términos seguros, dice, la nueva ecuación que rija para todas las condiciones de los 4 tipos de apoyos y carga va a ser igual a esta ecuación. P crítico igual pi cuadrado e i sobre KL al cuadrado. Entonces, en esta ecuación que es general para esos 4 tipos de barras sin considerar el corte, simplemente le tengo que reemplazar el efecto de corte. Entonces, el efecto de corte, el efecto de factor de longitud, K. Si le pongo para el empotrado libre para el que determinamos, esto es 2, 2 al cuadrado es 4, 4L cuadrado, que es exactamente la ecuación que hemos deducido. Entonces dice, para la determinación, cuando le hemos aplicado el método de la energía y hemos determinado el efecto de corte, primero hemos aplicado el método de la energía para el mismo caso y hemos determinado que la ecuación que nos genera la carga crítica de pandeo por método aproximado, había diferencia de 3 y fracción por ciento, si se acuerdan, ¿no? Entonces, una vez que le aplicamos el efecto de corte, dijimos que para determinar el corte podíamos hacerlo a través de aplicarle la ecuación que hemos deducido con corte para secciones macizas, así como esta, que hemos desarrollado, donde dijimos que la carga crítica de pandeo para el caso de la ecuación fundamental de columnas, para el caso de apoyos fijos en ambos extremos, encontramos que esta carga crítica de pandeo considerando el corte era igual a PE sobre 1 más PE sobre P sobre E. Esta ecuación hemos deducido en la última parte del análisis por el método de la energía. Naturalmente hay las inercias, aquí están las inercias, las formulaciones correspondientes para la sección. Entonces hemos dicho que esta ecuación está solamente deducida para el caso empotrado. Por el método de la energía, ecuación o método aproximado. Sin embargo, les había manifestado en la misma clase que esta ecuación era una solución exacta. Les había preguntado, y estaba, ahora que me acuerdo, estaba suelta la pregunta, ¿cómo es que encontramos una ecuación exacta a través de un método aproximado? Creo que tenían como tarea, ¿no?, para decirme hoy. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo es posible que hayamos encontrado una solución exacta a partir de la aplicación de un método aproximado? No han llegado a ninguna conclusión. Bueno, entonces, procediendo a resolver para el caso A. Para el caso A, sin considerar el corte, en esta ecuación.
pi cuadrado e i sobre KL cuadrado. Esta la aplicamos para el caso A. Y ustedes van a operar y me van a dar el valor con sus maquinitas. Para esto necesito la inercia. La sección es rectangular. Aquí en el problema es rectangular. Base B, altura H. Entonces tiene inercia en Y y tiene inercia en Z. Hay que encontrar las dos inercias y comparar. De las dimensiones que aquí están dadas, en la última parte, B vale 20, H 30. La inercia en Y va a ser igual 20 por 30 al cubo sobre 12, es una sección rectangular. La inercia en Y va a ser a 30 por 20 al cubo sobre 12. De esas dos inercias, la menor va a ser esta, porque su base es esta y su altura es más chiquita que este otro, el elevado al cubo. Entonces, el eje de flexión va a ser este. Si hablamos de este elemento en este plano, este va a deformarse en este plano así, en el plano Y, X. ¿Bueno? Y todas, de acuerdo a estas dimensiones, el eje de flexión va a ser para todos el Z. Y todos van a deformarse, esta así, esta va a deformarse así, y esta va a deformarse más o menos así. ¿Ah? Entonces, siendo este el caso, vamos a determinar esta carga crítica de pandeo con esta menor inercia, con esta. 30 por 20 al cubo sobre 12. ¿Cuánto es esa inercia? 20.000, Inge. 20.000. La otra inercia, que es mayor, 20 por 45.000. Como pueden ver, es la inercia menor. Entonces, esta carga, para este primer caso, poniéndole aquí K igual a 2, la inercia igual a 20.000, es 704.000, creo que es, aquí está. 704.500, La longitud es 390. Con esa información, determinen la carga crítica de pandeo para el caso A, sin considerar el corte. ¿Cuánto salen? 228.571.213. A ver, 228.000. 571. Punto. 213. Ahora, para el caso B, sin considerar el corte, esta ecuación también es válida. Solo K va a variar y va a ser 1. Poniéndole K1 la misma información, el resto, pi cuadrado, es otra vez 704.000 y 20.000, L390, encontrar este valorcito. Para el caso B, cuando tengan, me dicen. 914.284.85. 914.000, 284. 85. 85. Para el caso C, que es el empotrado articulado, el factor K aquí está, es 0,7. Aquí reemplazan 0,7. El resto de la información es la misma y encuentran el valor correspondiente. 1.865.887. 45. Para el caso empotrado, este factor de longitud es igual a 0,5. Con 0,5 y tienen el valor correspondiente. 3.657.139,41. 41. Y ya tenemos los valores tanto para el pandeo, lo que soporta cada barra. La barra empotrada libre aguanta 228.571,213. La misma barra, con apoyos cambiados, apoyos fijos en ambos extremos, logra aguantar 914.284,85 kilogramos.
la misma barra con apoyo empotramiento en uno de sus extremos y apoyo fijo en el otro, 1.865.887.45. Y la barra con apoyos fijos, la misma barra, empotramiento en ambos extremos, 3.657.139.14. Como pueden ver, la misma barra puede soportar cargas bien diferentes, mayores pesos, solo manejando adecuadamente las condiciones de apoyo. Entre el primer caso de una barra empotrada libre, que apenas aguanta 228.000, bueno, es una gran capacidad, 228.571,213 kilogramos, la misma barra con apoyos fijos con empotramientos fijos en sus extremos, aguanta 3.257.139.14. Si le dividen ustedes este valor entre 228.000, a ver, divídanmelo, 3.657.139,41 dividido entre 228.571,213, van a ver cuántas veces más aguanta la misma barra cambiándole los apoyos. 16 veces. 16 veces más. Solo cambiando los apoyos. Ya de hecho cambiándole apoyos fijos ya es casi 4 veces más entre lo que es los apoyos fijos y un apoyo libre. O sea, de aquí podemos concluir para elementos que tienen para elementos determinantes carga crítica de pandeo sin considerar corte, solo por efecto de deformación lateral, tiene una capacidad totalmente diferente en cada condición de apoyo. De esto podemos concluir que el elemento que menos puede soportar es la condición de apoyo empotrado libre. Le sigue el apoyo fijo y le sigue el apoyo fijo, empotramiento fijo y empotrado, y finalmente el empotrado que tiene mayor rigidez, consecuentemente mayor capacidad. Ahora, para determinar la carga crítica de pandeo considerando el corte, nosotros partimos de esta ecuación. Esta hemos deducido para el caso B, donde los apoyos eran fijos. Entonces, si suponemos que esta ecuación en una solución exacta se repetiría para los 4 casos, podemos determinar cuánto aguantan considerando el efecto de corte, cuánto les disminuye ese efecto de deformación adicional por cortadura en cada barra. Para determinar ese valor de carga crítica de pandeo, aquí el valor de P sub es lo que soporta la compresión. Y es la misma ecuación que esta. En cada caso, para el empotrado libre, esto va a aguantar exactamente lo mismo que determinamos con esta ecuación. Es la misma. Solo aquí le hemos llamado PE, lo que significa que es lo que aguanta por compresión. El P sub D también es la misma para todos, es GA sobre alfa. G es el módulo de elasticidad transversal que está en la página anterior, aquí en la información. 280.000 es G y alfa es 1.5. Entonces, con esa información podemos calcular tanto PE como P sub D, reemplazar en esta ecuación y para cada caso particular determinar su carga crítica de pandeo, tanto para el empotrado libre, apoyo fijo, apoyo empotramiento, apoyo fijo y empotrado. Cito, a ver, ayúdenme. Hagan las operaciones y me digitan. Con esta ecuación. Primero, esto ya tienen, esto calculan. Normalmente es una cantidad grande esto. Y luego reemplazan aquí y me dan los valores.
Esto va a cambiar para cada caso. Para el empotrado libre, el primer valor, 228.000. Para el apoyo fijo, 914.000. Para el apoyo fijo empotramientos, 1.865.000. Para el empotrado, 3.657.000. ¿No? Este P/D ya tienen para todos los valores. Es el mismo que sin corte. Entonces lo que tienen que calcular es este valor, que para todos los casos, como pueden ver, el efecto de corte no depende de su longitud, sino de su sección transversal, multiplicado por el módulo de elasticidad transversal sobre el coeficiente de forma. Esto es alfa, no es A. Alfa. Que hay seguramente un alfa de alguna de las nomenclaturas no muy claras, pero no es A. No es A minúscula, es alfa. Esto vale 1,5 para secciones rectangulares. Ahí está tabulado en algunos boletines de información de los laboratorios de investigación que se han dedicado a generar esta información. Para sección rectangular vale 1,5. Inge, Sí, escucho. el factor alfa, Alfa 1,5. Inge, ¿le puedo dictar los valores de la carga crítica por corte? Es que lo programé en mi cálculo para sacar directamente esos valores. Ya, incluyendo el corte. Sí, sí. Ya. Me sale, para el primero me sale 228.105,69. 228.000. 105,69. 69. Ya. Para el El otro segundo. me sale 906.881,74. Para el siguiente. 1.835.311,69. Para el siguiente. 3.541.498,74. Entonces ahora comparamos los valores. Para el primer caso, ¿cuánto es la diferencia entre lo que aguantan con corte y sin corte? Para el caso A. Con corte aguantan 228.105,69 kilogramos. Sin corte aguantan 228.571,213. De esta diferencia, ¿cuál es el delta? 465,5. 465,52. En el otro caso, en el B, cuando tengan los deltas me dictan. Inge, buenas noches. Sí, estoy escuchando. Dime. El coeficiente alfa depende de la sección. Digamos, si yo tengo sección circular, cuadrada. Para rectangular es 1,5. Para circular creo que es 4/3, creo que es. Pero está en función del tipo de sección. Sí, es un coeficiente de forma que depende de la sección. Con la sección que tengas, entras a unas tablas que generan los boletines de información de los laboratorios. De algunos, no todos tienen, algunos
Y entonces ahí vas a encontrar alguna información, no para todas las secciones, para algunas secciones tiene. Si no, van y ensayan en el laboratorio. Inge, los deltas ya tengo. Ya, dame. Para el caso de fijo, apoyo fijo, el delta es 7.403.18. 7.400. 3.18. Para el otro, Eh, el C. 30.576.04. 30.500. 76.04. Y para el otro, 115.641.733. 115.000. Sí. Ya tienen los valores. Ahora a ver, ¿qué pueden decirme ustedes de comparar estos valores? Comparar en cada caso los valores tanto de las capacidades sin considerar el corte, considerando el corte, qué opinión les merece considerando el corte, y analizando estas diferencias que se generan entre el corte, entre un elemento trabajando con corte y sin corte, qué opinión les merece, qué podrían decirme ustedes. A ver, observen, miren y díganme. Y que cuando se actúa el corte más Inge, la carga P con la que puede ya fallar por pandeo se hace menor. A ver, de nuevo, cuando Cuando se aplica más el corte, se considera el corte, ¿qué dices que ocurre? la carga P a la que ya ocurre el pandeo, bueno, es menor. Ya es menor, o sea, ya se puede dar en un cierto punto ya la falla por pandeo. A Menor ver, que para el cuando es caso, crítico, menor que cuando es con corte. a ver, dime para el caso A. La diferencia es 465,52 kilogramos. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué opinión te merece esta? No afecta mucho tanto el corte ahí, al ser un apoyo libre empotrado, no afecta tanto el corte, no disminuye tanto, digamos, el P cuando actúa el corte. ¿Qué porcentaje representa este 465,52 dividido entre 282.571, 213? ¿Me lo puedes sacar? Te va a dar más ideas eso. Sí. La diferencia dividido en lo que aguanta sin corte. Inge, ¿me escucha? ¿Sí? No sé, bueno, en lo que es en las condiciones de empotrado libre, podemos decir que si consideramos el corte, bueno, juega un papel importante porque puede dispararse la carga. ¿Cómo? A ver, saquen esa relación de 400. 0.20 me parece. 0.2. 465,52 entre 228.571,203. ¿Cuánto sale? 0.2. 0.2. 2. ¿Seguro? Me parece bien pequeñito. Eso sale, Inge. Sí, eso sale. No, sale 0.0020. En porcentaje puede ser 0.2%. Sí, en porcentaje. Sí, 0.2%. 0.2%, no es ni el 1%. ¿Eso qué les dice? Para el caso B, a ver, saquen la misma diferencia. Primero en valor absoluto y luego en porcentaje. 0.008. 0.008. 8. Con 2 ceros. En porcentaje, 0.8.
0.8, no llega al 1%. En el otro caso, 0.016. 0.016. Sí, En porcentaje 1.6%. sí. Para el caso de 0.0316. o sea, el 3,16%. Sí. Bueno, ahora yo creo que pueden opinar ya más claro. ¿Qué dicen ahora? Les escucho ahora. Inge, Sí, te escucho, dime. dependiendo de las condiciones de contorno, bueno, a las condiciones de apoyo, el porcentaje de lo que afecta el corte es distinto. Sí, puede ser, pero aunque la ecuación no es exacta para todos los casos, ¿no? Hemos partido de una ecuación que hemos asumido que va a ser la misma para el resto. ¿Se acuerdan? Aquí hemos dicho que esta ecuación va a ser la misma para todos. ¿No? Sí, Y en esta solo hemos hecho variar este valor. El corte estamos diciendo que es el mismo para todos. Porque no cambia, alfa va a ser el mismo, A va a ser el mismo, G es el mismo. Este P sub D es el mismo. Entonces, lo único que varía es si esto aumenta y esto se mantiene constante. En la medida que esto aumenta, esto crece, ¿no? Y por eso en el corte está disminuyendo. Sin embargo, no hemos deducido esta ecuación para todos los casos. Esta ecuación hemos deducido solo para esta. Y de ahí hemos asumido que esta ecuación puede ser válida para los 4 casos, cambiando esta parte para cada caso. Aquí reemplazándole para el empotrado libre esta ecuación con este factor 2, para el empotrado con esta ecuación con el factor 1, solo el P sub E cambia. Y lógicamente si el E sub E crece en la ecuación, si este valor crece, aquí la relación que es lo que determina la capacidad de carga crítica de pandeo considerando el corte, ¿de qué depende? De que esta relación sea más pequeño o más grande. Si esto crece y esto no ha crecido, ¿qué significa? Significa que esta relación va a ser 1 y algo más. Pero si este no creciera, o este creciera, fuera inverso y entonces podría ser más pequeño. Entonces, de aquí podemos concluir nosotros que al mantener la fuerza de corte, su capacidad de resistencia al corte constante, porque tiene las mismas dimensiones en su sección transversal, solo hemos hecho depender del área no hemos hecho, sino que así nos sale, el área por su módulo de elasticidad, dividido sobre el alfa, que es 1,5 constante, porque todos son secciones rectangulares. Entonces, nos está mostrando que para el primer caso, o para el segundo, que es el que hemos resuelto, caso B, hemos visto que entre lo que es la carga por pandeo, sin corte y con corte, hay una diferencia de 7.000 kilogramos, pero en una cantidad bastante grande de cerca de 900 toneladas. Nos dice que la variación entre los dos es del 0,8%. No llega ni al 1%. O sea, es en esa cantidad de carga prácticamente casi despreciable, esta pequeña variación. Entonces, en el siguiente caso, la variación estamos hablando del 1,6% en el caso de empotrado libre, y en el caso de empotrado del 3,16%, que ya ha crecido. Justamente la razón de este crecimiento, porque las condiciones de apoyo en la misma barra le dan mayor capacidad sin el efecto de corte, porque
La cortadura, al mantenerse constante, no aumenta su capacidad de resistencia o su capacidad en el pandeo por este efecto de la deformación, porque no mejora su capacidad al corte. Su capacidad al corte en los 4 casos es el mismo. Si ustedes han determinado este valor, para los 4 casos este ha sido el mismo. Y al crecer este valor, el P sub E, naturalmente hay un cambio. La teoría dice, en este análisis podemos ver que prácticamente en soluciones exactas no va a haber mucha variación entre lo que es el efecto del corte y sin efecto de corte. De hecho, la teoría dice que no hay necesidad de incorporar el efecto de corte en elementos macizos, puesto que las deformaciones son muy pequeñas comparadas con la cantidad de carga que soporta en cada caso. Entonces, este valor de P sub E a P sub D, prácticamente tendería a cero, este valor, tendería a cero. 1 más casi cero, P sub E sobre eso, casi se reproduciría esta cantidad de carga con corte y sin corte, ¿no? Entonces, a la medida que esto crece, porque este valor ha crecido, este es un poquito más que cero, y 1 más que 0, a esto le disminuye un poco en su factor. Por eso, el efecto por apoyo por corte, aquí está en el cuadro, yo les tenía aquí en el cuadro, el efecto de la cortadura es del orden de 112 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 112 millones para todos los casos, porque no cambia. Esta es la capacidad. Dice que al corte siguen soportando esto. Y entonces le disminuye por efecto de corte porque esto no se mueve, no crece, pero sí crece este valor de P sub E, que es la carga crítica de pandeo por efecto de compresión solamente. Y entonces por esta razón, estas diferencias con corte y sin corte han crecido un poquito en estos valores de apoyos más rígidos. Pese a darse esto, dice la teoría, lo que pueden soportar sin considerar el corte a la estabilidad elástica, con corte y sin corte dice que sería lo mismo, que no hay mayor incidencia. Eso dice la teoría. ¿No? Entonces yo les voy a pedir una cosita. Yo quiero que me lo deduzcan esa ecuación para este caso. Si evidentemente sale esto. Para el caso empotrado. Les estoy eligiendo un caso simétrico para ver cómo les va a salir. No tiene mayor complicación. En los casos asimétricos va a ser más complicado. Para el caso empotrado, determinar la carga crítica de pandeo considerando el corte. O sea, como ecuación, no numérico. Se ubican, ¿no? Si sale igual que esta P crítico al PE sobre 1 más PE sobre P sub B, o sale de otra forma, ¿no? Dependiendo de esta solución, en la medida que apliquen una ecuación de solución exacta, tienen que aplicarle una solución exacta de la elástica, porque si no, esto les va a salir más de 1, este factor. Y entonces ya va a crecer más, al ser esto más de 1, esto lo va a disminuir todavía más. O en su caso, este va a salir menor a 1, y este factor sumado a este va a subir también a más. Entonces hay que ver por eso, encontrar esta carga crítica de pandeo para este caso, solo para este haga, para ver. Y vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Qué dicen ahora?
¿Ustedes dicen algo más? ¿Alguna? Inge, Sí, bueno, el efecto del corte no sería considerable solamente para secciones llenas, digamos, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, una sección hueca, vamos a ver. No, en secciones huecas, como los tubos, también este problema del corte no tiene mayor incidencia. En lo que tiene harta incidencia es en los elementos reticulares. Pero eso vamos a ver cuando lleguemos a las retículas. De hecho, un elemento tubular, al tener menor área, también en el efecto de corte, disminuye su capacidad. Como el efecto de capacidad de corte es directamente proporcional al área de la sección transversal. Si esta área es pequeña, esto es pequeño, no es pequeño, pero no es tan grande como cuando esto es macizo, ¿no? Si le pongo hueco a este tubo en vez de tener macizo como este que es 20 por 30, es una tremenda sección. Si le pongo hueco, así, y le pongo, por decirles, 18 por 20, por 26 el hueco. Entonces estas paredes van a ser 1 centímetro, 2 centímetros en esta parte, 1 en estas partes y 2 en estas. O si quieren le ponemos un espesor de 1 centímetro perimetralmente o 2 centímetros, así, y va a cambiar su área. La cantidad de área va a ser mucho menor. Naturalmente la inercia también va a ser mucho menor, ¿no? que el macizo. Entonces la carga crítica de por sí, para ese caso, la carga crítica de pandeo ya va a ser menor, sin corte. Y con corte todavía no sé en qué medida la relación va a cambiar. Pero la teoría dice que no, que tanto en elementos macizos como en elementos tubulares, cuando el material es constante desde un apoyo hasta el otro apoyo, esos son los tubos, ya no son llenos, pero es constante. Dice que no afecta el corte, el efecto de corte por pandeo. Pero en los casos en que no es constante el área de cantidad de material desde un apoyo hasta el otro, que son las retículas, sí tiene gran afectación. La variación de carga en los mejor dimensionados está entre el 15 y el 20% menos de capacidad de soporte con corte y sin corte. En cambio, cuando no están bien dimensionados, pueden llegar hasta más del 50% de perder su capacidad de carga. ¿No? Eso, pero vamos a ver cuando lleguemos a ese tema de lo que son las secciones reticulares. ¿Algo más? Inge, me resultó algo curioso. Usted dijo que este método de energía es un método aproximado, ¿verdad? Hemos partido de ciertas hipótesis, suposiciones, para poder llegar a una solución considerando el efecto de corte. Pero al final usted nos dijo que esto es una solución exacta. Sí. Pero ¿acaso la solución exacta no nos da lo que es el primer método de la ecuación de la elástica, integrando, ¿no? Pero aplicar la ecuación de la elástica te va a dar eso. Solo tienes que aplicarle el efecto de la cortadura en la aplicación de la elástica. ¿No ven? Ya no tiene que ser solo por flexión. Entonces la ecuación de la elástica ya no va a ser solamente por flexión. Tienes que sumarle por más esta ecuación por cortadura, que se complica tremendamente en su análisis. Entonces en el desarrollo yo hice un artificio que les expliqué hace rato, pero ustedes no sé si atendieron o no, o captaron o no captaron,
Pero les dije por qué ocurría eso y por qué había llegado a una solución exacta. Y después les pregunté a ustedes cómo es posible que haya llegado a una solución exacta si he partido con un método aproximado. En realidad le he trampeado una cosita. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era la trampa? ¿Qué hace el método de la energía en la determinación de la carga crítica de Pandeo? Se supone que le aplicamos este método porque no sabemos la solución que le corresponda de la ecuación de la elástica del estado deformado. Y entonces asumimos una ecuación aproximada de la solución exacta. Y verificamos que las condiciones de apoyo se cumplan, donde conocemos, si he hecho para este caso, sé que en este punto la deformada es 0, en este punto la deformada es 0, y en la mitad es la máxima. Si la ecuación me cumple, le aplico esa ecuación y determino la carga crítica de Pandeo. Pero esa ecuación no he determinado, no es su solución exacta. ¿No? Porque he partido de algo aproximado. Podría ser, no sé, una parábola que empiece aquí, haga su inflexión aquí y vuelva aquí. Y por ahí le aplico una parábola así cíclica de comportamiento. Y le resuelvo para ese caso. Entonces, el resultado para esas condiciones de la carga crítica de Pandeo por método de la energía va a ser diferente para este caso. De hecho, nosotros hicimos para este caso, considerando que es por el método de la ecuación de la elástica y por el método de la energía para determinar la carga crítica de Pandeo. Y vimos que los valores eran diferentes, no eran iguales. ¿Se acuerdan? Y entonces aquí, ¿por qué he sacado igual? ¿De qué depende el método de la energía? En el método de la energía se incorpora el efecto de la carga externa que no cambia. El efecto de la carga externa es igual en el método de la energía o en el método de la ecuación general de la elástica. ¿Qué cambia? En el otro no incorporo la elástica directamente, pero en este incorporo una elástica aproximada. Entonces, esa elástica, si no he ajustado adecuadamente, esa elástica derivo e integro. Estoy partiendo de una ecuación aproximada y no puede darme una solución exacta. ¿Por qué estoy haciendo en esa ecuación? La estoy derivando y le estoy integrando esa ecuación. Entonces, es imposible que me dé una solución exacta. Porque he partido de una ecuación que no es la exacta. ¿Qué he hecho en esta? Les he dado una ecuación que no era aproximada, era la solución exacta. Esta es una función cíclica que es igual al seno. Es su solución exacta. Parte de 0, llega al máximo y vuelve a 0. Esa es una función seno. 0, pi medios y pi. Llega a 0. Es cíclica, es el seno. Función seno. Entonces, les he dicho, esta es una función exacta. Es solución. Si estos resuelven por el método de la ecuación general de la elástica y determinan su elástica, les va a salir que Y es igual a delta por seno de pi x sobre L. Exactamente la que hemos usado aquí. Por eso, la solución les he dicho que esta que hemos encontrado por método de la energía, considerando el corte, es una solución exacta, porque le he trampeado, he partido de una solución exacta. Si en esta ecuación, en el análisis de esto por método de la energía, resolvimos por el método de la ecuación general de la elástica, y su ecuación era Y era igual a delta que multiplica a 1 menos coseno pi x sobre L. ¿Se acuerdan?
Si yo le pongo para aplicar el método de la energía, en vez de haber hecho con una ecuación de la parábola, con esta ecuación, porque esta curva es función coseno, así, es un coseno. Si le aplico esa función de coseno aquí para esta, que es solución exacta, voy a llegar exactamente a que la carga crítica de pandeo es igual a pi cuadrado e i sobre 4L cuadrado. O si quieren, en vez de pi sobre 4 va a salir 2,4637, algo así sale, ¿no? Con ese mismo valor. Lo que sale la división del valor. En el método de la energía, en vez de salirnos 2,5, nos va a salir P crítico va a ser igual a 2,4674 D e I sobre L cuadrado. Igualito que en el caso del método de la ecuación general de la elástica. Entonces aquí, en este análisis que les estoy pidiendo, es lo que tienen que hacer. Tienen que partir de una ecuación de la elástica exacta para ese caso del estado deformado. No Inge, era, pero en ese caso de empotrado, nosotros no conocemos, digamos, la función, porque ¿no ve? En los extremos la deformación es 0, pero justo a la mitad nomás es lo que se tiene una función, ¿no? Digamos, es una curva, ¿no? no es una función conocida igual. Ustedes vean su geometría analítica, revisen y van a encontrar. Fíjense cómo se va a deformar esto. Se va a deformar así, va a partir de aquí, así, se va a abrir hasta el máximo, se va a cerrar y otra vez se va a repetir. Esta es simétrica. Su máximo va a dar aquí, los puntos de inflexión están a distancias simétricas de arriba y de abajo. Entonces una función conocida también es. Partan de esa función y van a ver que van a sacar el valor correspondiente. Si no parten de una función exacta, no van a llegar a una solución a la que estamos esperando. Primero, y si en el camino hay algún error, aunque partan de una función exacta que le corresponda, tampoco van a llegar al valor. Entonces, para la próxima clase, cito, para el viernes. Entonces, analizamos la mitad nomás, Inge. No sé, ustedes vean. Yo lo que quiero es que determinen para este caso el valor de la carga crítica de pandeo, la fórmula, por el método de la energía, considerando el corte. Sin el corte, yo les digo cuál es la ecuación, es pi cuadrado e i sobre 0,5 por L elevado al cuadrado. Esa es la ecuación para esto. O si quieren, P crítico es igual a 4 pi cuadrado e i sobre L cuadrado, que es lo mismo. El problema es, Inge, la función, partir, ¿qué función vamos a suponer? Pero vean cómo se va a deformar y planteen cuáles condiciones de borde, a qué tipo de ecuación corresponde. Cuando sale de 0, el primer punto de inflexión se da a L cuartos, el segundo punto de inflexión se da en L medios, el tercer punto de inflexión se da en L 3 cuartos de L, y el otro punto 0 se da en L, o a la inversa. Es una función también conocida. Solo tienen que ver cómo va a funcionar. Entonces, jóvenes, nos vemos